Capítulo 9. Cuando el trabajo no funciona. Al volver del trabajo debes sentir la satisfacción que ese trabajo te da y sentir también que el mundo necesita ese trabajo. Con esto, la vida es el cielo, o lo más cercano al cielo. Sin esto, la vida es un infierno. W. B. Du Bois. El trabajo nos evita grandes males: el aburrimiento, el vicio y la pobreza. Voltaire. El trabajo es una parte importante de la vida en general, por lo que muchos aspectos del ámbito laboral se solapan con otros temas de este libro. Algunos de los temas relacionados con el trabajo que mis clientes traen a mi despacho son, en el fondo, temas interpersonales a los que se aplica parte del capítulo 6, que trata del modo de conservar las relaciones. Y lo mismo ocurre con ciertas reflexiones de los capítulos sobre buscar y concluir relaciones y sobre la vida familiar. Algunos clientes intentan resolver conflictos éticos que se suscitan en el trabajo o examinar las implicaciones morales de dirigir a otras personas. Trataremos de la ética y la moral en el capítulo 11. Otros se debaten por encontrarle un sentido o propósito a su trabajo. Véase también el capítulo 12. Ejercer un trabajo que le realice y establecer un equilibrio entre el trabajo y el resto de la vida. No obstante, como la mayoría de nosotros pasamos más tiempo trabajando que haciendo cualquier otra cosa, es importante considerar los temas específicos del trabajo como un capítulo aparte. Desempeñar bien un trabajo nos proporciona una sensación de realización, cualquiera que sea este trabajo. La mayoría de las personas desea hacer un buen trabajo y quiere que se le elogie el trabajo bien hecho. Si usted es el jefe, tome nota. Reconocer los méritos de sus subordinados es un elemento auténticamente motivador. En cambio, si usted ha tenido que esperar sentado un elogio merecido, intente sacar satisfacción del hecho de saber que se ha realizado un buen trabajo. Su deseo de ser elogiado es algo natural, pero si el elogio no llega, no gana nada obsesionándose con él, salvo sentirse desdichado. El Bhagavad Gita recalca la importancia de hacer un buen trabajo por el mero placer de hacerlo bien. Que no sea el fruto de tu acción el motivo, ni te apegues a la inacción. Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un poema sánscrito, muy traducido, que recoge un diálogo entre un príncipe guerrero, Arjuna, y una encarnación humana, Krishna, del dios Vishnu. En la espera de la batalla, debaten sobre la ética de luchar y matar, o morir, y sobre la naturaleza del deber. Obviamente, este consejo militar sería de gran ayuda en el campo de batalla empresarial de nuestros días, y el mensaje final de dedicación desinteresada a un poder superior complacería a los generales, tanto civiles como militares. Sin embargo, este libro no ha gozado de tanta popularidad durante casi 3000 años, porque exige la lealtad corporativa. La fuerza motriz es el valor de cumplir con un deber por amor al arte y sirviendo a principios más elevados, en lugar de trabajar solo por un sueldo y unos beneficios. Todos hemos visto trabajadores, en la administración pública o en el sector privado, cuyo principal interés es mirar el reloj, desear que sea viernes o esperar el día de cobro. No les interesa su trabajo, solo sus frutos. Al estar apegados principalmente a los frutos, empobrecen su trabajo. Al empobrecer su trabajo, no satisfacen a quienes sirven, tanto a sus jefes como a sus clientes, lo que empobrece aún más su trabajo. Dentro de este círculo vicioso, empobrecen sus frutos. Por el contrario, todos hemos visto trabajadores que realizan sus labores principalmente con espíritu de servicio, y a quienes parece gustar lo que hacen. Esta dedicación enriquece su trabajo, que agrada a quienes sirven, tanto a sus jefes como a sus clientes, y dicha actitud enriquece aún más su trabajo. Dentro de este círculo virtuoso, incrementan los frutos de su trabajo. Lo hacen porque no se centran únicamente en sus frutos. La mayoría de nosotros apreciamos obras de arte como la poesía, la pintura y la música, y las sociedades culturales reservan parte de sus mejores elogios para los grandes artistas. En el acto de la creación, poetas, pintores y compositores están completamente absortos en la labor de dar a luz a su arte, no a los frutos que obtendrán. Si haces bien tu trabajo, los frutos madurarán solos. Si fantaseas sobre probar los frutos en lugar de hacer bien tu trabajo, no madurarán en absoluto. Usted
también tiene el poder de hacer de su trabajo una obra de arte. Intenta ser como un gran artista en todo lo que haga. Si trabajas en lo que está delante de ti, siguiendo con seriedad, energía y calma la razón correcta sin permitir que nada te distraiga, salvo mantener en estado puro tu parte divina, como si debieras devolverla de inmediato. Si haces esto, sin esperar nada más que la satisfacción de vivir de acuerdo con la naturaleza, pronunciando verdades heroicas en cada palabra, vivirás feliz. Y no habrá hombre capaz de evitarlo. Marco Aurelio. Competición. Desde la perspectiva filosófica, hacer bien un trabajo no significa necesariamente hacerlo perfecto o mejor que nadie. Ganar o perder una carrera no tiene ninguna trascendencia moral. El ganador puede ser el corredor más rápido, pero eso no significa que sea una buena persona. El valor reside en trabajar duro y hacerlo lo mejor posible. Puede que hacerlo lo mejor posible no le lleve a cruzar primero la línea de meta, o a conseguir el despacho de su jefe o un buen aumento. Pero si se esfuerza en hacerlo lo mejor de que sea capaz, obtendrá una satisfacción personal. Los estoicos decían que la satisfacción es lo valioso del trabajo. El resultado nadie puede arrebatárselo. Nadie más que usted tiene poder sobre él. La clave es cómo medir el hecho de hacerlo lo mejor posible. La nuestra es una cultura competitiva y somos competitivos por naturaleza. Utilizar el rendimiento de los demás como rasero es un error. No usarlo también sería un error. La competitividad saca lo mejor y lo peor de los individuos. Salga a correr con su vecino más rápido y ya verá que mejora su tiempo o su resistencia. En el otro extremo de la escala, se sabe que estudiantes competitivos han arrancado páginas de revistas científicas para impedir que sus colegas se enteraran de los últimos descubrimientos. La competitividad no es mala por definición, pero puede ser una fuerza destructiva. Como en general, nuestra sociedad recompensa los comportamientos agresivos, como en los deportes profesionales. A algunos sectores les horroriza incluso en sus formas más leves. Si la escuela de sus hijos celebra unos juegos de competición, apuesto a que se organizan de tal manera que todos los niños ganen una medalla. Tal vez incluso todos los niños que participan ganen un premio. Si la idea es fomentar su autoestima, esta estrategia de gestos vacuos tiene el efecto contrario. Si todo el mundo gana una medalla, ¿por qué correr? Es natural que algunos corredores sean más rápidos y otros más lentos. Debemos reconocer a los corredores más rápidos si valoramos la rapidez, pero no debemos confundir la velocidad con la excelencia de carácter. John puede ser mejor corredor que Jack, pero eso no hace a John mejor que Jack. Las competiciones creativas y constructivas le permiten descubrir y expresar sus habilidades. En el trabajo, el truco es encontrar un equilibrio entre la competición y la cooperación. Un trabajo lleno de sentido. Para muchas personas el trabajo es como un viaje. Pocos nacemos para algo en particular. El modo de alcanzar la grandeza en la vida es específico para cada uno. No hay una receta a toda prueba. La mayoría de las personas no se siente atraída por su trabajo, pero encontrar un trabajo adecuado es una de las maneras más seguras de realizarse. Todos tenemos talentos concretos, pero la mayoría hemos de escarbar un poco para encontrarlos. Encontrarlos y decidir cómo usarlos contribuye a conferir un sentido o un propósito a nuestra vida diaria. No importa lo humildes que sean sus aspiraciones. El principio sigue siendo el mismo. Sea uno de que sean los 500 primeros directores generales de la revista Fortune o un ama de casa, una voluntaria de la organización de la Madre Teresa en Calcuta, un conserje, un escultor o un compañero de oficina de Dilbert. Un trabajo lleno de sentido es vital para una vida llena de sentido. Un despido es doloroso debido a nuestro apego al cargo, al estatus, al privilegio y la seguridad, no solo por motivos económicos. La jubilación suele ser difícil por las mismas razones. Todo trabajo, incluso hilar algodón, es noble. El mero trabajo es noble. Una vida de ocio no está hecha para ningún hombre, ni hace ningún bien. Thomas Carlyle. Los dilemas que se plantean con respecto a la realización son otro cantar. Por ejemplo, podemos realizarnos siendo padres o en nuestra vida profesional. Es tentador pero difícil equilibrar los ambos. Algunos padres se debaten entre trabajar fuera de casa y cuidar a sus hijos a jornada completa. Otros
encuentran que hacer de padres a jornada completa resulta sumamente satisfactorio, mientras que otros aspiran a subir en la escalera profesional. Y otros tantos encuentran satisfacción en ambos lugares, pero tienen conflictos acerca de cómo hacer bien ambos trabajos. ¿Cómo va a saberlo a menos que lo intente? La mayoría de personas realiza varios trabajos en el curso de su vida laboral y cada vez es más frecuente que estos trabajos no sean del mismo ámbito. Mucho han cambiado las cosas desde los días del hombre de la compañía, que firmaba con una empresa en cuanto acababa la universidad y la dejaba 40 años después con un reloj de oro y un apretón de manos como testimonio de sus leales servicios. Ciertas personas cambian de orientación porque se ven obligadas por sus compañías. Otras se mueven porque encuentran pastos más verdes y ya no sienten más lealtad hacia sus empresas que la propia empresa siente hacia ellas. Otras se queman o simplemente quieren cambiar de ritmo. Muchas se limitan a buscar el camino que les conducirá a la realización y prueban distintos trabajos o campos para encontrar el ideal. Trabajar en algo que no gusta no tiene por qué ser malo. A veces usted desempeña un trabajo para descubrir que no está hecho para él. No puede saberlo todo a través de la razón únicamente, como dirían los racionalistas. Algunas cosas necesita saberlas a través de la experiencia. Aún así, la experiencia no es la única maestra. También necesitamos la razón en nuestra experiencia. En el dorado término medio entre el racionalismo estricto y el empirismo estricto, se extiende un cambio sensato para vivir la vida y aprender de ella a medida que se avanza. Puede aprender valiosas lecciones incluso de una mala experiencia. Si reflexiona seriamente sobre si una oportunidad de trabajo es buena para usted, solo hay un modo de descubrirlo. Pruébela. El único modo en que uno puede aprender a reconocer y evitar las trampas del pensamiento es familiarizarse con ellas en la práctica, incluso corriendo el riesgo de ganar en sabiduría mediante una triste experiencia. Es inútil empezar a filosofar con un curso de lógica introductorio, con la esperanza de evitar así al iniciado el riesgo de tomar el camino equivocado. Leonard Nelson. Zeus, el gran filósofo para niños, explica este tema en su famoso tratado, Green Eggs and Ham. La pregunta empírica con la que se inicia, ¿te gustan los huevos y el jamón verdes?, permanece sin respuesta hasta las últimas páginas porque nuestro héroe se niega a probarlos. Cuando por fin accede a probarlos, invierte su reticencia inicial sobre el tema y declara, me gustan tanto los huevos y el jamón verdes. Claro que esto puede interpretarse de dos maneras. Después de pasar una noche de juerga con los amigos, algunos de ellos juerguistas muy experimentados, a Voltaire le invitaron a salir de nuevo con ellos la noche siguiente. Él declinó la invitación explicando, una vez, de sabios, dos veces, de barbajanes. Nunca lo sabrá a menos que lo intente, pero salvo que reflexione sobre sus experiencias, no podrá apuntarlas a su favor. Puede ahorrarse tiempo y problemas utilizando la razón y la experiencia para elegir una ruta probable para sí mismo. No obstante, si sus mejores esfuerzos siguen llevándole hacia una carrera profesional decepcionante, insatisfactoria, sin alicientes, imposible o infeliz, ha de saber que no necesariamente ha malgastado el tiempo, a menos que archive lo que ha aprendido y no haga uso de ello la próxima vez. Conflicto. Siempre que se junten varias personas, habrá diferencias personales y conflicto. Eso se cumple en los equipos deportivos, los partidos políticos, los comités académicos, las órdenes religiosas y los equipos directivos. De hecho, como no suele elegir a la gente con la que se trabaja, se requiere un esfuerzo suplementario para funcionar bien, lo mismo que en las familias. El lado positivo es que el propósito compartido de trabajar por los mismos ideales que genera el trabajo hace que la rueda siga girando. Como aprendimos de Hobbes en el capítulo 6 sobre conservar las relaciones, el hecho de tener una autoridad externa superior que todos tienen que acatar es un componente clave para mantener la paz. Eso significaría, simplemente, reportarse ante la misma cadena de mando, pero para conseguir los mejores resultados se requiere un mayor sentido del deber. El hecho de que todo el mundo tenga que remitir copia al señor X de todos los informes hace que compartan un mismo tipo de vínculo, pero la conexión más fuerte procede de estar juntos en la misma misión de construir una casa, educar a un hijo, salvar los humedales o alcanzar la cuota de ventas.
Con el tipo de poder externo inspirador de temor reverencial que describía Hobbes, se puede evitar la guerra, pero no espere armonía. Tener expectativas realistas, no idealistas, ayuda a conservar una perspectiva filosófica cuando se presentan problemas. Jean-Jacques Rousseau afirmaba que las personas son buenas en esencia y que la civilización las corrompe, convirtiéndolas en seres políticos, entre otras cosas. En un estado natural, no seríamos propensos a ello. Esa es la idea del buen salvaje. Rousseau y sus colegas románticos se rebelaban contra una sociedad autoritaria, y resulta tentador creer que seríamos mejores personas si no tuviéramos que vivir en un mundo civilizado. En este momento, los estadounidenses están llevando a cabo el experimento de Rousseau. Nos hemos incivilizado por completo. ¿Eso hace a la gente mejor? Si los actuales descendientes posmodernos de Rousseau consiguieran transformar por completo a los estadounidenses en bárbaros analfabetos e incultos, en lo que progresan a pasos agigantados, descubriríamos lo equivocado que estaba Rousseau. Su camino no llevaba al Edén, sino a la anarquía. Aristóteles sostenía que los humanos somos animales políticos por naturaleza, y si estaba en lo cierto, como creo que lo estaba, siempre habrá política, incluso política de oficina, que probablemente solía ser política de caverna. El debate provechoso no es si somos o no animales políticos, sino qué tipo de civilización ofrece a sus ciudadanos una vida mejor. Ninguna civilización tiene el voto de Rousseau, pero hay otros candidatos. El hombre nace libre, pero por todas partes está encadenado. Jean-Jacques Rousseau. El hombre es un animal político por naturaleza. Aristóteles. Verónica. Verónica tenía el tipo de trabajo por el que se matarían los especialistas en periodismo de nuevo cuño. Investigaba, producía y escribía relatos que se difundían ante una audiencia nacional. La pega. Sus relatos los firmaba una estrella del periodismo para quien trabajaba. La gran estrella tenía un nombre famoso, un gran séquito, un sueldo envidiable y probablemente todo lo que suele acompañar a una carrera profesional semejante, incluidos importantes dolores de cabeza. También tenía un asistente de primera línea que hacía posible todo eso. Pero Verónica se sentía invisible. Nadie conocía su nombre, ni siquiera tenía novio y mucho menos un club de fans. Y su sueldo, aunque era una sustanciosa cantidad, era una miseria comparado con lo que Variety decía que su jefe acababa de firmar. Verónica sentía que merecía mucho más reconocimiento por lo que hacía. Veamos el caso de Verónica a través de la óptica del proceso PIS. Según ella, su problema era que, a pesar de que se entregaba a su trabajo, se sentía descontenta. También tenía claras sus emociones: frustración, rabia, insatisfacción, envidia, soledad. A medida que iba avanzando con el análisis, veía pocas opciones. A menudo soñaba que presentaba su dimisión a la gran estrella, justo antes de dar un portazo, pero tenía el tipo de codiciado trabajo del que a cualquiera que se tomara en serio el oficio de periodista le costaría escapar. En la etapa de meditación, le pedí a Verónica que pensara si su infelicidad procedía de la insatisfacción o de la sensación de apego, no a los frutos de su propio esfuerzo, sino a los frutos de otro. Estaba orgullosa del trabajo que hacía, por lo que deseaba un mayor reconocimiento. Llamaba el proceso. En muchos aspectos, encontraba su trabajo satisfactorio, lo que no era exactamente un signo de falta de realización, pero su apego a las circunstancias del trabajo de su jefe obstruía su propio sentido de la realización, que debe proceder de dentro de uno, no de fuera. Si podía liberarse de ese apego, se libraría también de la infelicidad. Al afirmar que se moría de ganas de algo que estaba fuera de su alcance, casi estaba muerta. Es decir, no veía el esplendor de lo que ahora tenía, de lo que ya era, y todo lo que le quedaba por vivir. Renuncia al anhelo del pasado, renuncia al anhelo del futuro, renuncia al anhelo de lo que está en medio y cruza a la otra orilla. Buda. Es mejor cumplir con nuestro deber, por defectuoso que pueda ser, que cumplir con el deber de otro, por bien que uno lo pueda hacer. Bhagavad Gita. El pensamiento hindú y budista tenían sentido para Verónica, y a medida que lo iba incorporando a su propia filosofía, volvía a repasar su análisis de la situación.
Tal vez fuera cierto que la gran estrella no valoraba a Verónica todo lo que a ella le hubiera gustado, pero eso no la hacía incapaz de valorarse a sí misma. Si no podía darle las gracias en persona de vez en cuando, o encontrar un modo de demostrar su reconocimiento, la gran estrella tenía un problema, pero era su problema, no el de Verónica. Sin embargo, Verónica necesitaba sentir que era esencial para el éxito de la gran estrella, pero no insustituible. ¿Recuerda los miles de estudiantes recién graduados que babeaban por su trabajo? Como Verónica ya sabía que era afortunada por tener dicho trabajo, quería conservarlo. Su nueva disposición, desapego a ese tipo de cosas que vienen con un trabajo de alto perfil y encontrar valor personal en un trabajo bien hecho, le ayudó a alcanzar el equilibrio. La filosofía budista dice que los conflictos externos entre las personas casi siempre son producto de conflictos internos dentro de las personas. Cuando Verónica resolvió sus propios asuntos internos sobre el prestigio y el reconocimiento, el conflicto entre ella y su jefe desapareció, y volvió a recuperar su entusiasmo inicial por su gran trabajo, que le resultaba tan emocionante. Trabajo en equipo. Verónica era parte de un equipo, pero no era un ayudante que le da el bate al gran bateador. Eso no es esencial. La gran estrella siempre podía tomar sus propios bates. Era más parecida a un receptor, que indica cómo han de ser los lanzamientos. Eso es esencial. El criterio del lanzador no es suficientemente fuerte. Un equipo es siempre más importante que los jugadores individuales. Los jugadores van y vienen, pero el equipo permanece. Si de veras le gusta el juego y se entrega sinceramente a él, se sentirá feliz de jugar en su posición, cualquiera que ésta sea. Si le gusta el juego, pero cree que juega en la posición equivocada, hable con el entrenador o intente jugar en otro equipo. Se consigue muy poco sin trabajo en equipo y en cualquier equipo hay líderes y seguidores naturales. Es algo bueno. Imagine una orquesta sin director o un equipo de fútbol americano sin entrenador ni quarterback. O lo que es peor, imagine un equipo formado solo por quarterbacks o una orquesta en la cual en cada silla hubiera una batuta además de un instrumento. Hobbes era un fan de la autoridad reconocida, que sirve tanto para mantener la paz como para obligar a que las cosas se hagan. Desde una perspectiva evolucionista, los humanos están genéticamente programados para cazar y recolectar. Para recolectar, basta con buscar comida en el sitio adecuado, sin más plan ni coordinación. Recolectar no es altamente cooperativo ni altamente competitivo, pero la caza es diferente. Para cazar bien, la clave es un plan unificado para hacer bien el trabajo. La caza era, en su origen, un esfuerzo de colaboración, algo que se hacía en grupo para aumentar la probabilidad de éxito, en un momento en que el éxito en la caza era vital para la supervivencia. Los resultados se compartían entre los participantes. No obstante, incluso en esta estructura comunal, un individuo o un pequeño subgrupo estaba al mando de organizar el grupo, trazar una ruta, designar exploradores y todo lo que fuera necesario para aumentar las posibilidades de llenar la despensa. Aun en aquellos grupos en que los individuos con menos talento ocupaban, por la razón que fuera, posiciones de autoridad, el éxito de la casa dependía de seguir la dirección de aquel que, por consentimiento general, estaba al mando. De otro modo, cada uno se lanzaría a través de los bosques en todas direcciones, asustando a la presa y temiendo golpear a uno de sus compañeros dispersos en el lugar de tener un propósito firme. Uno tal vez prefiriera ir por su cuenta, pero si no conseguía una presa, no podía esperar compartir la cena con los demás. Jefes difíciles. Una de las quejas laborales que oigo con más frecuencia es la de los jefes difíciles. Estoy seguro de que ese arquetipo se remonta tiempo atrás y que antaño había muchas quejas sobre tener que escuchar a un tipo que no podía encontrar un venado, aunque se le acercase y se presentase a sí mismo, o que ponía el grito en el cielo cada vez que uno fallaba un tiro y volvía a poner el grito en el cielo cuando le daba al blanco, pero no en el centro de la diana. Si trabaja bajo las órdenes de un jefe al que no soporta, una alternativa es buscarse otro trabajo. Claro que no tiene ninguna garantía de que su nuevo jefe sea mejor, ni tampoco de que pueda seguir trabajando para el mismo jefe si encuentra a uno que le guste. Si la única pega en su situación actual es la persona ante la que se reporta, piensa detenidamente en todos los aspectos de su trabajo
antes de decidir hacer un movimiento. Una alternativa más adaptable sería tomar una actitud filosófica sobre el hecho de trabajar con una persona que le permita sobresalir de entre el barullo. Tal vez tenga que tragarse la injusticia y desarrollar sus propios recursos interiores que contribuyen a hacerle una piel más gruesa. Encuentre a alguien en su compañía o en su ámbito que le tutele, que le brinde cierta aportación positiva para equilibrar el hecho de trabajar con una persona difícil. Acuérdese de preguntarse a sí mismo, ¿qué puedo aprender de esto? La respuesta quizás haga que la experiencia valga la pena. Por difícil que pueda resultar la idea, este es probablemente el mejor camino que recomienda el Tao. Si encuentra este camino, el Tao le enseña que nadie puede herirle. No solo es una cuestión de ser bueno, para que nadie quiera apuñalarle por la espalda. En el camino más elevado, su espalda simplemente no puede ser alcanzada. He oído que aquel que sabe bien cómo conservar la vida, cuando viaja por tierra, no se encuentra con los rinocerontes ni el tigre. Cuando va a la batalla no le atacan armas de ningún tipo. Los rinocerontes no encuentran lugar donde hundir su cuerno. El tigre no encuentra dónde clavar sus garras. Las armas no encuentran dónde enterrar su hoja. Lao Tse. Como vimos en el capítulo 6, que trataba sobre mantener las relaciones, la teoría de Hegel sobre las relaciones amo-esclavo explica que los esclavos tienen, en realidad, el mismo poder sobre sus amos. Los amos dependen de sus esclavos tanto emocional como económicamente. En el capítulo anterior, utilicé las ideas de Hegel para defender un equilibrio de fuerzas en una relación romántica, con el fin de evitar la envolvente dinámica del amo y el esclavo. Pero un jefe y un subordinado están, por definición, en una relación jerárquica, por lo que el equilibrio de fuerzas no debería ser su meta en un escenario laboral. En lugar de ello, en este contexto, las ideas de Hegel deberían ayudarle a percatarse de su propio poder en la situación. Tal vez este no arregló nada, pero puede ayudarle a sentirse mejor. Que su jefe le diga que no está haciendo un buen trabajo no significa que sea cierto, y probablemente no deba temer por su puesto. Su jefe le necesita. Como mínimo, la ley del más fuerte requiere a alguien más débil. Para que se cumpla la ley de que el pez grande se come al chico, se requiere a alguien que se deje comer. Tal vez su jefe le grita porque su jefe le grita a él. Así pues, no devuelva los gritos, no se lo tome como algo personal y no se vaya a casa y le emprenda con su perro. Haga su trabajo lo mejor que pueda y tome el difícil camino de ser quien rompa el círculo vicioso. Si usted es el jefe y quiere saber si sus subordinados hacen para usted el mejor trabajo y no queman su efigie a sus espaldas, la filosofía también tiene lecciones que darle. Si simplemente quiere conformidad ciega, también hay una filosofía para guiarle. Mire qué escribió Maquiavelo. Como el amor y el temor apenas pueden existir juntos, si debemos elegir entre ambos, es mucho más seguro ser temido que ser querido. Kant formula la idea central. Trata a los demás como fines en sí mismos, no como medios para nuestros propios fines. Puede encontrar a alguien que le escriba el informe que necesita, pero debe reconocer al que lo hace como un ser humano, no como una máquina de escribir informes. Esa es la distinción que hizo Buber entre las relaciones yo-cosa y las relaciones yo-otro. Debe tener una relación distinta con la máquina que escupe un informe, una cosa, y la persona que lo hace, un individuo. Lao Tse recomienda a los líderes demostrar humanidad, compasión y clemencia como signos de fuerza, y aconseja: gobierna un gran estado como cocinarías un pequeño pez. Para aquellos que no se acercan a la cocina, eso significa hacerlo con delicadeza. En Occidente estamos entrenados para ser duros y contundentes, y consideramos la delicadeza un punto débil, que nos hace vulnerables. Por otro lado, el Tao enseña que el verdadero signo de fuerza es permitirse el lujo de ser delicado. La regla de oro, de la que casi toda religión tiene su versión, también se aplica. Haz a los otros. Para ser un jefe respetado, debes respetar a tus empleados. El mejor patrón de hombres se mantiene por debajo de ellos. Lao Tse. Un buen jefe de ferrocarril sabe conducir un tren. Debido a que mira el mundo a través de una óptica capitalista, Ayn Rand ha escrito más sobre todos los aspectos del trabajo que cualquier otro filósofo. Su visión del jefe ideal se refleja en sus personajes. Sus héroes y heroínas
luchan por llegar a lo más alto y llevan con ellos el conocimiento de dónde han estado hasta los cargos más elevados. En una novela de Rand, hasta el hijo del dueño trabaja en la planta de laminación de acero, aprendiendo a hacer todos los trabajos como preparación para cuando tome las riendas. Otro personaje, una mujer que posee su propio ferrocarril, también sabe conducir un tren. Domina las piezas del negocio y sabe cómo juntarlas. Rand reconoce que no todo el mundo que aprende a conducir un tren es capaz de dirigir todo el ferrocarril, pero para dirigir el ferrocarril, cree que hay que saber conducir el tren. Para Rand, el jefe no debe estar por encima de un barrido y un fregado. No hay nada servil en ningún trabajo. Ningún trabajo está por debajo de la dignidad de nadie. La postura de Rand es que el liderazgo más eficaz es el liderazgo ejemplificador. Los senadores que llevan mucho tiempo en Washington pierden categoría en sus propios estados. Se inspira respeto no solo por el rango, sino por saber lo que se necesita hacer y ponerse manos a la obra. La crítica más vehemente que se hace a quienes han ascendido hasta los cargos más elevados es que suelen olvidar de dónde vienen. El olvido constituye el mayor error. No solo podría emplear su conocimiento para hacer mejor su actual trabajo, sino que también podría ganarse el auténtico respeto de quienes trabajan bajo sus órdenes. Y lo que es más importante, ese conocimiento nunca le permitirá olvidar que todos somos seres humanos, al margen del cargo que aparezca en su tarjeta de visita. La mayoría hemos perdido el contacto con cualquier otro trabajo que no sea nuestra pequeña parcela laboral. No tenemos conocimiento sobre los trabajos de otras personas ni sobre los esfuerzos de otras personas. Sin embargo, dependemos del trabajo de los demás para todas nuestras necesidades. ¿Se ha parado a pensar de dónde salen esos tomates que hay en el supermercado en febrero? Esta desconexión es previsible en una sociedad globalizada altamente tecnológica, empezando por el punto más básico de que lo que consumimos cada vez tiene menos que ver con lo que producimos. El budismo zen ofrece otra perspectiva sobre hacer el trabajo básico. El zen enseña que el trabajo rutinario es un valor en y por sí mismo. Humillarse a sí mismo es una vía hacia la mejora personal en la tradición budista. Cualquier tarea que haga con sumo cuidado puede ser una poderosa forma de meditación. Por este motivo, los retiros zen incluyen el trabajo y meditación. Ningún trabajo es servil. Lo que hacemos no es lo que somos. Baso estaba en la misma montaña sin hacer nada más que zar en día y noche. Un día, el maestro Nangaku preguntó a Baso: «Señor, ¿qué hace usted aquí?» «Hago zazen», respondió Baso. «¿Qué espera conseguir haciendo zazen?», preguntó Nangaku. «Solo intento ser un Buda», le contestó Baso. Al oír esto, Nangaku agarró un ladrillo y empezó a pulirlo. Baso se sorprendió y le preguntó: «¿Por qué pules ese ladrillo?». Nangaku respondió: «Estoy intentando pulir este ladrillo hasta dejarlo como un espejo». Y Baso volvió a preguntarle: «¿Cómo puedes pulir un ladrillo hasta dejarlo como un espejo?». Nangaku le respondió: «¿Cómo puedes sentarte hasta ser un Buda?». Shiva Yama. Gandhi nos da un conmovedor ejemplo de esto. Solo vestía ropa hecha en casa. Hilaba su propio algodón y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Hacer algodón era, en cierto sentido, una manera de luchar contra el monopolio británico. Los ingleses cultivaban algodón en la India, lo embarcaban hacia Gran Bretaña para ser hilado y tejido, y lo volvían a embarcar hacia la India para venderlo a un precio muy elevado, y obtener así enormes beneficios. Sin embargo, también daba fe de su comprensión de cosas fundamentales, como ejercer la majestad a través de la sencillez y encontrar la nobleza a través del trabajo. Imagínese al líder más poderoso de una gran nación hilando algodón en su tiempo libre. ¿Realmente parece una locura o una humillación? Luego, hágase esta pregunta: ¿es escandaloso? ¿Es necesario negarlo en público? Es probable que los líderes hagan cosas peores en su tiempo libre. No todo el mundo puede ser Gandhi, pero si es el jefe puede estar seguro de que tiene algo en común con él. Pagará un precio por ser una figura de autoridad. La soledad del líder es algo inherente al liderazgo. Para conservar la fuerza de la autoridad necesita mantener un poco de distancia con respecto a quienes trabajan a sus órdenes. Ya no puede relacionarse del mismo modo. Un partidito con la gente del despacho o salir a tomar unas copas después del trabajo
contribuye a crear lazos sociales, a devolver la humanidad que ciertas tendencias profesionales tienden a arrebatar. Pero cuando se es el jefe, hay que permanecer un poco distante, sin caer en el esnobismo. Al mismo tiempo, hay que evitar el aislamiento para no perder el contacto. Y lo que es aún más importante, no tendrá tantas personas en las que apoyarse cuando esté capitaneando el barco. Las presiones que sufrirá serán mayores cuando no tenga nadie con quien compartirlas. La carga de liderazgo no es para todo el mundo. Ética. Otro tema corriente es enfrentarse a un dilema ético. Encontrará un tratamiento más exhaustivo de la ética y la moralidad en el capítulo 11. Pero aquí trataremos unos pocos factores específicos del trabajo. Al nivel más elemental, para vivir una vida ética, necesita asegurarse de que su trabajo también es ético. Una de mis clientas dejó su trabajo de periodista porque, según me contó, estaba harta de inventar historias. Sheila se había metido en el periodismo albergando los ideales de una información objetiva, pero en su trabajo, los editores no se limitaban a asignarle un artículo, sino que le decían cuál debía ser su contenido. Su reportaje era solo un modo de corroborar una idea preconcebida, y eso chocaba con todos sus ideales. Sentía que esa fuerza directriz subyacente a su organización era el marketing, e informar sobre unos hechos o descubrir la verdad no aparecía por ningún lado de la pantalla del radar. La ética de cada uno enciende luces de aviso a distintos niveles, y Sheila notaba que le pedían que transigiera demasiado. Aunque el trabajo siempre implica compromiso, es importante saber cuándo tales componendas te hacen cruzar una línea que no quieres cruzar, de actuar de un modo coherente para estar siempre en el lado bueno de la línea. En el mundo empresarial, la ética suele ser el ámbito de actividad del departamento jurídico. Sin embargo, algo que sea legal no quiere decir que sea moral. Y por la misma regla de tres, que sea moral no quiere decir que sea legal. La legalidad incluye todo lo que la ley permite o no prohíbe de forma expresa. La moralidad es una idea aún más vieja, que precede, y supuestamente informa, las leyes legisladas. Nuestras leyes son un reflejo de nuestros principios morales, que a menudo se extraen de una codificación anterior de los principios morales en la forma de leyes espirituales, de religiones organizadas. Ahora bien, hacer algo legal no significa hacer lo correcto. Por supuesto, los puntos sobre las IES los pone el modo en que se lo dicen los tipos del departamento jurídico. Pero si algo le afecta desde el punto de vista moral, la legalidad no bastará para tranquilizarle. Los abogados estarán satisfechos con cualquier cosa que no ponga en peligro la solvencia de la compañía. Sus normas personales pueden ser otras. Evalúa la ética de la situación, determinando la lealtad para con su empresa, sus responsabilidades personales, su código de conducta profesional y su compromiso con el hecho de realizar un buen trabajo. Luego, si es preciso, emprenda las acciones necesarias con el consejo de los grandes filósofos. El argumento de la gente fiel, yo solo cumplía órdenes, no le absolverá si da un paso en falso. Por tanto, una fina línea separa lo que cree que es justo del cumplimiento del compromiso que tiene con la empresa, si ésta le pide que pase por alto las implicaciones éticas de una situación. No es fácil matar o comprar la conciencia de alguien, pero todo el mundo tiene su precio. Y una vez que haya vendido su alma, su virtud, no podrá volver a comprarla. La filosofía china enseña que un rasgo distintivo de lo correcto es que al hacerlo usted queda libre de culpa. Si se satisface ese criterio, se está en el reino de lo moral. Otro principio filosófico primordial procede del pensamiento jainista e hindú y se llama abhisma, lo que vendría a traducirse al castellano como no hacer daño a los seres sensibles. Es la base de todo código ético profesional. Si sus acciones causan daño a otros, no son éticas. Los sistemas morales son más complicados, pero si satisface este requisito básico, va por buen camino. Abra. Abra había disfrutado de un temprano y rápido éxito en su carrera empresarial antes de que el sistema le decepcionara. Empezó a sospechar que el objetivo final de todo negocio era el beneficio a cualquier precio y ser el primero de la competición por cualquier medio. Para muchos trabajadores, eso significaba conformidad ciega a los dictados de los superiores en el organigrama, una completa falta de significado y valoración de un trabajo que se le remuneraba por días.
Los altos directivos podían encontrar una cierta realización personal, pero llegaba sobre todo en forma de un sueldo gigante. En lo que a Abra concernía, lo que había que hacer para conseguir la paga diaria no podía considerarse ni sano ni humano. Mientras disfrutaba de un permiso por maternidad, Abra empezó a ver que la creciente riqueza que estaba acumulando era una sofocante trampa para ella. A pesar de que, en apariencia, tenía éxito en el trabajo, un estilo de vida más que acomodado y una incesante búsqueda de un estatus ilusorio formaban una auténtica jaula, aunque con barrotes de oro, la cual la encerraba en un trabajo que le servía para pagar la hipoteca, el coche, el entrenador personal y la completa renovación de su hogar. Paradójicamente, cada vez pasaba menos tiempo en él. Le pagaban mucho por su trabajo, pero también le costaba mucho. Su precio era su satisfacción. El breve receso de Abra le había dado una nueva perspectiva y rápidamente decidió que no regresaría hasta agotar sus 6 semanas de permiso. En realidad, deseaba no volver nunca. Su jefe y sus colegas no podían creer que quisiera escapar de su despacho de directivo, pero de repente, para Abra, su decisión estaba clara. No tenía duda de que había hecho lo correcto para ella y su familia, pero buscó asesoramiento filosófico con mi colega Steve Hare, porque se sentía a la deriva al no disponer de unos objetivos vitales para reemplazar su antigua ambición, ser la presidenta de la compañía para la que trabajaba. Sentía que la movía algo más allá de sus responsabilidades familiares, pero no podía identificarlo solo, y al no conocer sus metas, no sabía cómo dirigirse hacia ellas. Se sentía desorientada en general, en el momento presente y a largo plazo. La primera tarea de Abra fue repasar sus suposiciones sobre el mundo empresarial y sobre la necesidad de una vocación más allá de la maternidad. Ya había acudido a algunos textos filosóficos en busca de respuestas, una vuelta a su educación en humanidades, antes de que lo apolillara su máster en administración de empresas, por lo que fue una buena candidata para la biblioterapia, leyendo los filósofos y luego debatiendo sus ideas con su consejero. Eso no es para todo el mundo, y ciertamente no es necesario para beneficiarse del saber filosófico en su propia vida. Empezó con el Walden de Henry David Thoreau, The Small is Beautiful, de Schumacher, que examina con una postura crítica los supuestos económicos que subyacen en nuestra sociedad. Estos libros fortalecieron sus convicciones sobre los aspectos más despiadados del capitalismo contemporáneo, le ayudaron a afinar sus propias críticas y le proporcionaron esperanzadoras imágenes de arreglos alternativos. Claro que si hubiera acudido a Ayn Rand, Abra habría leído críticas de sus propias críticas, pero por eso es importante encontrar filósofos que contradigan la propia perspectiva. El propio Thoreau escribió sobre el poder de los libros para cambiar vidas. ¿Cuántas veces un hombre ha empezado una nueva etapa en su vida a partir de la lectura de un libro? Y sobre el hecho de desfilar a su propio ritmo. Así pues, antes incluso de entrar en estructuras económicas y sociales, para Abra era algo bueno. La gran masa de hombres lleva vidas de silenciosa desesperación. Lo que se llama resignación es desesperación confirmada. Es característico de la sabiduría no hacer cosas desesperadas. Henry David Thoreau. Con la confirmación de sus ideas sobre el lado oculto de los negocios e inspirada por las utopías escritas en los libros que leía, Abra empezó a pensar en el modo en que, según ella, funcionaría la sociedad en un estado ideal. Cuanto más afinara, mejor preparada estaría para vivirla. Al hacerlo, apelaba a su propio sistema ético y moral. Al mismo tiempo, Abra reconsideraba si realmente necesitaba una vocación de algún tipo en la vida, o era un bagaje innecesario que acarreaba procedente del mundo empresarial. Recordar que Aristóteles recomendaba la reflexión como la mayor felicidad fue valioso para Abra. Muchos otros filósofos pensaban lo mismo. Abra decidió ir a clases de filosofía en la universidad local, pero básicamente para su uso personal, no con un ojo puesto en una licenciatura o metas profesionales. También empezó a acudir como voluntaria a organizaciones que trabajaban para hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más parecido al que Abra quería vivir. Aunque su meta inmediata era ser madre, utilizó sus experiencias de voluntariado para decidir que, cuando estuviera preparada para volver al trabajo a jornada completa, elegiría una compañía parecida, es decir, una más claramente motivada por algo distinto del puro beneficio económico.
A pesar de su reserva sobre el sistema capitalista en el que vivimos, Abre se dio cuenta de que aún sigue proporcionando oportunidades para comprometerse plenamente a nivel profesional, sin sentir que uno vende su alma al diablo. También entendió que el sistema solo cambiaría en la dirección que la gente quisiera cambiarlo. El respaldo de otros filósofos le dio confianza en su fortaleza para asumir ese desafío. El primer paso fue emprender su ruta bajo sus propias estrellas. Ninguna fortuna me parecía favorable a menos que proporcionase tiempo libre para aplicarse a la filosofía, pues ninguna vida era feliz, salvo en la medida en que se vivía filosóficamente. San Agustín.